Amigos del fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. El placer y el gusto de poder saludarle aquí desde el distrito de General Isidoro Resquín. Estamos en vivo, específicamente en la colonia Naranjito, para lo que va a ser este compromiso en la cancha del Club 3 de Febrero, donde el equipo local, el 3 de Febrero, va a recibir aquí al elenco del representativo del Sportivo Garanda. Precopa Paraguay, señoras y señores, la gente que ya está prendida, sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta cobertura deportiva a través de Pulse Sport Más. UFI, Unión del Fútbol del Interior, Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro, Precopa Paraguay 2025-2026, que ya está entrando en su fase número 3, cuarto de final, partido ida correspondiente. Entonces aquí frente a frente el equipo del 3 de febrero y el Sportivo Vigarendá. Ya estamos aquí acomodándonos. Pasó una lluvia tipo fuerte en este caso, tipo un aguacero, como se suele decir también, un chaparrón bastante fuerte aquí. Pasó esta parte de la zona, pero ya ahora, bueno, ya está mejorando otra vez el clima. En este caso, ahora va saliendo un poco también el sol. Ya está los compañeros, así que nos estamos ubicando aquí en este reducto deportivo para lo que va a ser esta cobertura deportiva. Pabli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes para vos, Blas Antonio Jiménez, y para toda la gente que ya están conectados. Estamos ya de vuelta entonces para esta cobertura desde la Liga de General Resquín. Vamos a estar acompañando este partido. El actual campeón de la Liga de Resquín entonces recibiendo al Sportivo Vigarendá, quienes ya están dentro del campo de juego, Blas Antonio, y nosotros enseguida vamos a estar agradeciendo a nuestros oficiantes también, quienes hicieron posible esta cobertura. Sí, señor, va a autorizar el árbitro principal, Claudio Cardoso. Árbitro de este compromiso, autoriza Cardoso, mueve la pelota, el 3, bienvenido fútbol, bienvenido Precopa Paraguay, Federación del Segundo Departamento, organiza este campeonato entonces, aquí frente a frente, 3 de febrero, Vigarendá, tiene la pelota Benítez, Benítez se conecta con su compañero y está, que se equivocan en la sesión de la pelota, recupera el 3 de febrero. El que sale es el que luce con la 11, Liceo Benítez. Benítez a la punta izquierda. Balón para el jugador Emilio de la Sierra. Este es de la Sierra, juega hacia adelante. Balón ahí con Florentín. Va teniendo la pelota el conjunto del representativo del 3 de febrero. Falta, dice el juez. Habrá tiro libre para el 3. Sí, señor, como mencionabas también, hace poco llegó una lluvia muy fuerte en esta zona del país y creo que en gran parte del departamento de San Pedro. Y bueno, nosotros tenemos ya la lista de del onceno titular del equipo visitante, como también del equipo local. Vamos a leer también, después de esta jugada, Blas Antonio. Sí, señor, porque ya se prepara Emilio de la Sierra. Tiro libre para el 3. El capitán, atención, remate por abajo. Bloquea la defensa, va a quedar en poder. El que luce con la 5 es el jugador Espínola. Va teniendo el conjunto del representativo el 3 de febrero. Va tratando de presionar también ahí en el medio terreno el conjunto de Vigarendá. Sigue con la posición del balón en el conjunto del 3 de febrero. Este es Gabriel González. El número 6 juega. Balón para el capitán, el número 8 de la Sierra. Va teniendo el 3. Y es momento de conocer entonces la formación del conjunto del 3 de febrero. El equipo local, Pauli. Sí, señor. En la portería está Milciades Torres. Camiseta número 14 para Virgilio Espínola, 18 para Álvaro Lesme, 9 para Osmar Martínez, 5 para Rolando Espínola, 6 para Gabriel González, 7 para José Florentín, camiseta 8 para Emilio de la Sierra, 17 Carlos Jara, camiseta 20 es Víctor Espínola, camiseta 11 Eliseo Benítez, es el equipo del Club 3 de Febrero. Es dirigido por el señor Roque Torres. Bien, perfecto, muy amable, avanza el equipo del 3 de febrero, es el que tiene la pelota, el 9, atención, intenta cruzar la pelota, ya recupera el equipo de Vigarendá con Richard Franco, sale Franco con Benítez, balón hacia el medio terreno, ahí vuelve a recuperar el conjunto del 13 de febrero hacia la punta derecha, apertura para el que luce con la número 14 en el equipo del 3, va teniendo
la pelota entonces el equipo local y ahora es momento de conocer también la formación del equipo visitante, el conjunto del Sportivo Vigarendá, Pablo. Sí, señor. En la portería, Rodi Samuel Villalba, camiseta número 12. Como lateral izquierdo, camiseta 4 es para Leandro Lazarte. Camiseta 5 para Carlos Gini, 15 para Richard Franco, camiseta 3 para Lautaro Acuña, camiseta 10 César Benítez, 18 José Ortiz, camiseta 6 para Rodi Martínez, camiseta 9 para Rodi Sandoval, camiseta 20 para Walter Martínez, camiseta 7 David Carvajal. El equipo dirigido por Víctor Núñez. Sí, señor, hoy está ausente, en este caso, comparando el partido anterior, Ramón Acosta. Hoy juega de titular Rodi Martínez en el conjunto de Vigarendá. Será tiro libre, balón que corresponde para el equipo de Vigarendá. Pelota detenida, vamos a ver cómo lo trabaja. El que se perfila es el número 3. Sí, señor, es el lateral del conjunto de Vigarendá, Lautaro Acuña. Frente a la pelota está Lautaro, también Benítez. Atención con este remate, jugada preparada, va Acuña, pero ya intercepta muy bien la defensa y ya sale jugando el conjunto del 3. Sí, señor, una jugada preparada quisieron hacer, pero no salió como lo pensaban, entonces recupera el equipo local. Sí, ya va saliendo el equipo de Vigarendá, ya vuelve a recuperar el cuadro del 3 de febrero. Va teniendo Vigarendá con Sandoval, ahora Rodi Martínez. La presión por parte del jugador del 3 de febrero. Balón hacia atrás por parte de Espínola. Ahora vuelve a recuperar el equipo de Vigarendá. Va teniendo Benítez. Balón hacia la raya. El campo de juego hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador Martínez. Va Martínez. Va con ese esférico Martínez. Va insinuando, ahí ya saca como puede la defensa, señoras y señores. Nos aproximamos a los primeros 5 minutos de partido. El partido que continúa 0-0. Sí, señor. Y acá nuevamente llega la lluvia y es un poco difícil hacer el trabajo, pero de igual forma estamos haciendo el esfuerzo para poder así llegarle las imágenes desde este escenario deportivo. Por cierto, un lindo empastado, un campo de juego bastante bueno realmente. Por ahí para la transmisión siempre en la mayoría de las canchas del departamento inclusive no hay mucha comodidad de Blas Antonio. Sí, tal cual, así mismo, así es que tuvimos que acomodarnos de acuerdo a la posibilidad también para que podamos nosotros llevar las imágenes para toda la gente, a todos los seguidores de Pulse Sport Más. Va teniendo la pelota el 3 de febrero, Espínola, está Lesme por ahí cerca también, la marca por parte del jugador albirrojo será lateral para el conjunto del 3 de febrero, dice el árbitro asistente 2, es Ángel León. Habrá pelota finalmente para Vigarendá, indica. Bueno, ya la va cumpliendo el lateral derecho, Lazarte. Balón para el jugador Benítez. Va Benítez hacia la punta derecha. Va Vigarendá, avanza con posibilidad de rematar al arco. Bueno, ya hubo falta entonces en ataque. Habrá tiro libre en su salida para el 3. Bueno, nosotros agradecemos a nuestros auspiciantes, muchas gracias a DIC San Isidro. Como saben, ahí pueden hacer extracciones de dinero de MoneyGram, como así también de Western Union. Está el local enfrente mismo de la USF Arena. Muchas gracias a DIC San Isidro. Va teniendo el 3 de febrero hacia la punta derecha, la carga. Llegó tarde a la cita, en este caso el que luce con la 9 en el conjunto del 3 es Osmar Martínez. Ahora ya sale Sandoval. Sandoval juega con Martínez. Va Martínez, se frena ahora. Hay buena marca por aquel costado de juego. Sigue Martínez, es el jugador Benítez en este caso. Va el número 10, albirrojo. Va intentando, ahora vuelve a recuperar el equipo del 3 de febrero. Va teniendo otra vez la pelota en su salida. Se conecta en la zona medular, busca a Martínez. Intercepta muy bien Acuña, lateral zurdo, juega con Rodi Martínez. Este que carga, balón profundo, muy profundo, no hay nadie allí. Por eso ya está el guardameta del 3, Milciades Torres. Sí, señor. Nosotros agradecemos también por aquí a Magalí Novedades, desde Barrio Centro de Vigarendá, apoyando nuestro trabajo como siempre. Ahí encontrás prenda de vestir para todas las edades, como así también calzados. Agradecemos también a la licenciada Sunil Lavaez desde España. Está haciendo el aguante como siempre, respaldando la transmisión del equipo albirrojo. Muchas gracias a la licenciada Sunil Lavaez, quien está viendo también, Blas Antonio, la transmisión desde España. Muy bien, toda la gente que están prendida, Pulse por Más, saludo cordial a cada uno de ustedes.
Gracias por la preferencia siempre también, por compartir con nosotros cada transmisión. Va teniendo Arenda, va presionando hacia el ataque. Va corriendo ahí el jugador albirrojo, pero no llega. Primero el que llega es el guardameta Milciades Torres, que ya sale jugando. Balón para el jugador de la Sierra, que es el que tiene la pelota, el número 8. Levanta la cabeza, intenta habilitar a su compañero, lo encuentra ahí hacia la punta izquierda. Va el 3 de febrero, balón atrasado ahí para de la Sierra de vuelta. 3 de febrero y la posición del balón. El partido que continúa 0-0 en estos primeros 8 minutos de partido de esta primera etapa. Va el 3, la marca ahí por parte del jugador albirrojo de la Sierra. Intentó conectarse con su compañero, se equivoca y ojo con esta porque hay espacio, lo puede aprovechar Carvajal. Se va Carvajal, falta, dice el árbitro. Sí señor, habrá tiro libre. Hubo falta allí, no sé si en ataque, sí, fue el defensor el que termina. Sí señor. Fue falta sobre Carvajal y como decíamos, falta de precisión en ambos equipos. Ahí en la salida 3 de febrero se complicó, lo robó a Carvajal, pero finalmente le cometieron falta. Hay un tiro libre, desde muy buen ángulo también para el equipo visitante. Habrá tiro libre para el conjunto albirrojo, que es el equipo visitante. El que ya acomoda pelota es el número 3, el lateral derecho, el lateral izquierdo en esta oportunidad. El que se va lentamente es Lautaro Acuña. Acomoda la pelota Acuña para poder entonces buscar el juego aéreo a través de este tiro libre favorable para el equipo de la visita. Va a autorizar el árbitro Cardoso, árbitro principal, sí, ya lo hizo Cardoso, autoriza, va la pelota que pone ahí en zona quemante, saca muy bien el defensor, va a ser córner. Sí señor, por el piso se fue esa pelota. Y por lo menos ganar un tiro de esquina después de esta ejecución, que no sé si era una jugada preparada nuevamente, pero hay un tiro libre de esquina para el equipo visitante. Habrá córner, habrá servicio de esquina que corresponde, es favorable para Arenda. Ahí van pisando ya también los cabeceadores para tratar de buscar el juego aéreo. 3 de febrero que intentará entonces defender también esta jugada de pelota detenida del último rincón del campo de juego. Señoras y señores, partido, en este caso paralizado también. Ahora sí, se va a autorizar el servicio de esquina para levantar. Ya se encuentra el jugador albirrojo para enviar entonces el centro. Ahora sí, autoriza Cardoso. Balón por arriba, atención. Falta en ataque, logró conectar, pero se apoyó entonces. Falta, dice el juez. Habrá tiro libre para el 3. Sí, señor, falta en ataque. Creo que Walter ahí utilizó el brazo. Ahí el árbitro dice que hubo falta. Ahora sale jugando el equipo local, el Club 3 de febrero. Recordamos que al mejor de los dos de estos equipos, en este caso, tanto Arenda 3 de febrero, en este caso el que termine en caso de igualdad de puntos, esto se define a través de tandas penales, mi querido Pablo. Sí, señor, este es el partido de ida. Después, en el partido de vuelta, si es que consiguen igual puntuación, definen a través de la tanda de penales. Cuidado. Avanza Garandaba Carvajal. Gol. Carvajal. Gol del Sportivo Garandá, lo hizo David Carvajal. Define de buena manera Carvajal para poder entonces abrir la cuenta. Señoras y señores, minuto 11. Arenda pasa a ganar el partido 1-0. Lo hizo David Carvajal. Empujó, robó esa pelota, termina empujando el gol entonces por parte del número 7, albirrojo. David Carvajal pone, David Carvajal deja. Arenda 1-3 de febrero 0. Sí, señor, creo que después de una equivocación ahí en la defensa de 3 de febrero, aprovechó bastante bien David Carvajal, que sabemos bien, un jugador muy, muy rápido. Y ahí lo definió con mucha tranquilidad. Y bueno, a los 11 minutos el equipo visitante pasa a ganar el partido. Este es de la Sierra, intenta buscar el empate en forma rápida al 3. Hubo falta, dice el árbitro. Se pita la infracción. Habrá tiro libre para el 3. Sí, señor, hay un tiro libre muy peligroso realmente para el equipo local. Está ahí preparándose el jugador número 14, creo que el que va a ejecutar. Realmente es muy cerca del arco. Una buenísima oportunidad que tiene el equipo local de buscar el empate Blas Antonio. Viene Virgilio Espínola frente a la pelota. Él va a ser el encargado de este tiro libre. Pista mojada, balón mojado también, así que lo puede aprovechar el 3, la pelota detenida. Vamos a ver cómo lo trabaja. Tiro libre que corresponde
para el equipo local. Ya autoriza, va Espínola, Virgilio le pegó. Arriba y afuera. Muy arriba esa pelota, el jugador número 14. Muy arriba esa pelota entonces, para el enojo de sus propios compañeros también. Una oportunidad desaprovechada por el equipo local y bueno, recién comienza el partido Blas Antonio. Hasta el momento creo que aprovechó Garandá la oportunidad, un error ahí en la defensa, entonces todavía no podemos decir nada. Ambos equipos intentando, pero sin mucha precisión. Bien, ya sale desde el fondo Garandá, baja muy bien Sandoval para Benítez. Esta que intenta también dominar. Lo hizo, va Benítez, escapa de la marca, sigue Benítez. Cerquita de la raya, sigue Benítez, la marca por parte del jugador Gabriel González. Va intentando ahí Walter que llega también. A ver qué pasó, ya hubo offside. Otra falta. ¿Offside o falta? Veremos, solamente hace sonar el silbato ahora el árbitro dio bien. Creo que fue offside. Bueno, será salida para el 3. A ver la banca del equipo local, Pauli. Sí, señor. En la banca suplente está camiseta 3, Emilio Espínola. Camiseta número 13 es para Rodrigo Espínola. Camiseta 2, Ronald Espínola. 16, Juan Santa Cruz. 4, Derlis Ábalos. Perfecto. La visita, a ver quiénes integran la banca del equipo. En la banca suplente del equipo visitante Sportivo Garandá está camiseta 17, Jorge Luis Martínez. Camiseta 13, Alexis López. Camiseta 11, Néstor Rivas. 19 para Rodi Pessoa. Bien, muchas gracias. Ahí ya sale el 3 de febrero. Balón en el medio terreno. Reclaman mano. La gente del árbitro dice, no pasó nada. Entonces ya tiene la pelota aquí el jugador Dalbe Rojo. Benítez. El que participa también es Rodi Martínez. Ahora Acuña. Martínez. Balón para Richard Franco. Franco para Rodi Martínez. Otra vez Richard Franco. La tenencia del balón es ahora para el equipo visitante. Va teniendo su guardameta Rodi Samuel. Esta que levanta hacia la punta derecha. Balón muy fuerte, no sé si va a alcanzar, no llega esa pelota. Lautaro Lazarte será lateral para el 3 en su salida. Sí, señor, ahí Lazarte no alcanzó esa pelota, creo que fue muy fuerte esa salida Rodi Villalba. Y bueno, nosotros agradecemos también a Club Estrella del Norte, está en la calle San Isidro también, ya habilitado para este verano. Por supuesto, la ubicación está enfrente mismo en la UCF Garandá Blas Antonio. Bien, partido que lo gana 1-0. El equipo de Garandá, sí señor. Bueno, ya hubo offside ahí, ya cobró el asistente número 1, el señor Adelio Romero. Sí señor, corrijo lo que decía Blas Antonio, Club Estrella del Mar. Muchísimas gracias a los propietarios también por respaldar nuestro trabajo. Y bueno, como mencionaba, está habilitado ya para que puedan visitar en familia el Club Estrella del Mar en Garandá. Perfecto. Llegó de vuelta el 3 aquí, pero ya está Rodi Samuel para esta salida desde su arco. El guardameta Albert Rojo, Rodi Samuel Villalba ya saca con un pelotazo largo. Ahora es pica Benítez, destapado está Benítez, el número 10. La marca firme ahí por parte del jugador Víctor Espínola. Sale muy bien Víctor, la presión por parte de Benítez. A ver, ya recupera Richard Franco. Se apoya en su portero Rodi Samuel Villalba. Otra vez Franco. Sale jugando el equipo de Garandá con el jugador Ortiz, José Ortiz, con su portero Rodi Samuel. Presiona bien ahora 3 de febrero en zona de ataque. Y está zafando de la presión. Trata de salir con el lateral izquierdo Acuña. Ahora José Ortiz participa otra vez el guardameta. Sale con sutileza aquí el arquero Rodi Samuel con Benítez. Esta que carga hacia la punta del campo de juego. Va intentando el 3, vuelve a recuperar aquí Gabriel González. Gabriel juega hacia la punta izquierda. Aparece Eliseo Benítez. Benítez se apoya en forma corta y el pase. Va al 13 de febrero. Ahí la carga, intenta. El que luce con la 18 es Álvaro Lesme. Reclaman falta, no dice el árbitro. Ahí la salida que corresponde para el equipo de Garandá. Bueno, ahora sí juego paralizado después del choque allí. No sé quién llevó la peor parte. Está en el suelo, se traía Gini, ¿verdad? El capitán de equipo. Carlos Gini, entonces, perdón, el capitán ahora es Franco en este partido. Gini entonces está sentido. Más o menos a la altura del hombro. Y bueno, juego paralizado en este momento. Quiero agradecer nuevamente a Deixe San Isidro, respaldando nuestro trabajo. Si están queriendo hacer extracción
de dinero de su MoneyGram Western Union, pueden hacerlo ahí en Deise San Isidro. Está enfrente mismo de la USF Arenda. Perfecto, muchas gracias a la gente que está apoyando también la cobertura siempre de Pulses por Más. De la Sierra juega, va teniendo el 3, la presión y la falta por parte del jugador. En este caso Lautaro Lazarte, el que cargó allí el número 4, Albert Rojo. Va a ser tiro libre para el 3 de febrero. Tiro libre en el círculo central justamente. Corresponde para el equipo local que tratará de llegar al empate. Ya estamos sobre 18 minutos de esta primera etapa. Viene el centro. Golpe de cabeza, intenta la defensa, va intentando también el equipo del 3. Busca el empate, va con todo. Ya recupera Arenda, sale con Benítez. Sale Benítez, pase corto para que pueda correr aquí Sandoval. Va Sandoval, intenta escapar a la marca. Intentó también aquí Martínez, va intentando Arenda el remate. Atención del rebote, no pudo definir de buena manera. Llegó Benítez también, ahí destapado solo, definió mal Pauli. Sí, señor, Benítez quiso descolocar, pero era de muy larga distancia. De igual forma el rebote le quedó para Carvajal, quien se fue con todo allí. Capaz no tenía espacio, pero era una buena oportunidad también y erró el arco. Y bueno, hasta el momento, juego paralizado, está Sandoval sentido. Creo que pedía cambio Blas Antonio, si no me equivoco. Pide cambio, parece Sandoval, el jugador del Sportivo Berna. A ver, repetimos la banca, por favor, Pauli, si es que no está en condiciones Sandoval. Está Jorge Luis Martínez, está Alexis López, Néstor Rivas y Rodi Pessoa. Perfecto. Ahí está muy sentido entonces el jugador Albert Rojo. Se retira justamente ahora también del campo de juego para que sea mejor atendido a un costado. Vamos a ver si es que está en condiciones, capaz pueda continuar. Y si es que no, veremos cambio obligado entonces. En este caso va a continuar, o sea, va a probar. Seguramente para el bien. Sí, señor, está ya dentro del campo de juego nuevamente y veremos si continúa realmente. Parece que tiene un tirón ahí en el muslo derecho. Veremos si continúa o realmente se toca ahí la banca de suplente del Santos. Franco intenta el cambio de frente para Walter, pelota para él. Va Walter Martínez. Ahí firme la marca también por parte de la defensa del 3. Pero va intentando otra vez el equipo de Arenda. Ya está tratando de buscar el segundo tanto. Ahí va hacia la punta derecha. El avance, intenta cruzar. Atención, atención la pelota que pasó ahí cerca del arco también. Va a ser salida para el 3. Sí, fue un susto realmente ahí. Para el portero también. Primer palo. Salió esa pelota por línea final y bueno. Ahora sale desde la portería el equipo local, quien está perdiendo hasta el momento 20 minutos de compromiso. Está perdiendo por la mínima diferencia de 1-0. Bien. Intenta peinar el jugador del 3, Osmar Martínez, el que luce con la 9. Ahora va el 18, va presionando también. Es Lesme, ya recuperado Arenda con Carvajal. Va el jugador Albert Rojo. Carvajal hacia la punta derecha. Vamos a ver qué hace Carvajal, se frena. Ahora sí intenta apoyarse de su compañero, pero el pase no estuvo bueno. Por eso ya está recuperando el equipo del 3 de febrero ahí en zona medular. Este es Lesme, pase retrasado. Ahora sí, lanza el pelotazo. El árbitro dice offside. Posición de adelanto, dice el asistente 1. Sí, señor. Posición adelantada entonces de parte del jugador de 3 de febrero. Se trata del juego número 9. Bueno, nosotros agradecemos a Magalí Novedades, te esperamos al lado mismo del Colegio Nacional Arendá, con todas las prendas de vestir para niños, adultos, también calzados con el mejor precio. Agradecemos a Magalí Novedades. Bien, baja Martínez con el pectoral para su compañero que se cae Espínola. Ahí ya recupera de vuelta el equipo de Arendá. Va intentando el 3 ahora, recupera de vuelta el partido que está 1-0, 21 minutos cerca del minuto 22. De esta etapa inicial. Ahora el que tiene es Espínola. Suelta la pelota para De la Sierra. Destapado aparece Benítez. Eliseo Benítez. Hacia el costado izquierdo. Sobre la banda izquierda va Eliseo Benítez. La presión por parte de Carvajal. Sigue Benítez. Ahora sí suelta la pelota hacia la punta izquierda. Va el 3, intenta ganar en velocidad, lo consigue Florentín. Sí, señor, el que luce con la 7. Se frena Florentín, va intentando la marca de Lazarte. Florentín suelta la pelota. Ahora sí, corre el jugador de Arendá desde el piso. Termina sacando Carlos Jimmy. Sale con el jugador
Albirrojo es Ortiz. Ortiz para Walter Martínez. Va Walter, ahora Benítez, participa Benítez, ahora Walter de vuelta. Participa también Rodi Martínez. Ahora Richard Franco, el capitán, lanza el pelotazo para que pueda correr aquí. Acuña mete el centro, segundo poste. Atención, va Arendá, peligro de gol. Está, pasó cerca. Casi el segundo tanto en esta. Llegó muy bien Arendá con jugada preparada, Paulín. Sí, señor. Ahí el remate de Walter Martín. No sé si cruzó esa pelota o remató realmente, pero ahí se tiró con todo Sandoval, quien no alcanzó la pelota y pasó rozando el poste derecho del portero. Y bueno, se salvó en esta el equipo local. Intenta salir, reaccionar el equipo del 3. Viene la marca Acuña. Ya juega con Benítez. Ahora Sandoval. Se cae Sandoval. Ahí pide disculpa también el número 6. Gabriel González, sale la amarilla. La primera amonestación del partido es para el número 6 del 3 de febrero. Sí, señor, falta sobre el jugador número 9 del Sportivo Garandá. Y bueno, recibe la tarjeta amarilla, creo que es el primero del partido. El jugador de 3 de febrero entonces es el que está amonestado cuando Gabriel González, al llegar a los 23 minutos, recibe la primera tarjeta amarilla del equipo local. Será tiro libre, ya lo cumple Villarenda con Ortiz. Balón para Carlos Jimmy. Balón profundo hacia el costado derecho. Intenta cruzar, lo hizo, pero no hay destinatario, no hay un receptor allí. Por eso ya está la reconquista por parte de la defensa del 3 de febrero. Ya sale jugando de la Sierra, tiene el esférico, el número 6. El número 8 dio bien. Sí, señor. Emilio de la Sierra. Ahora Eliseo Benítez. Pase profundo, pero está Carlos Jimmy atento con golpe de cabeza. Termina despejando. Va a ser lateral para el equipo local. Bueno, agradecemos también a Club Estrella del Mar desde San Isidro Garandá también respaldando nuestro trabajo. Te cuento que ya está habilitado para este verano. Pueden visitar ahí con amigos, con la familia. Por supuesto, entradas súper accesibles para que puedas pasar el fin de semana ahí en el Club Estrella del Mar. Va teniendo la pelota el 3. Intenta el cambio de frente. Busca directamente a Martínez. Va Osmar. Pase retrasado. Participa Espínola. Ahí está Espínola. Vuelve a jugar allí. Ya está la marca por parte del jugador albirrojo. Ortiz complementa también ahora. Carvajal hace participar a Benítez. César Benítez lanza el pelotazo buscando a Walter. Primero llega la marca. Ya está Virgilio Espínola con el esférico. Virgilio juega con Eliseo Benítez. Viene en el anticipo el número 4 albirrojo. Lazarte. Juega Carvajal. Golpe de taco de Martínez para Carvajal. Intentó la devolución, pero no salió en esta. Bueno, muy fuerte ese pase de Blas Antonio. El clima está un poco pesado también. Calor húmedo. Le dificulta mucho a los... Cuidado. Atención. Logró girar y remató aquí el número 20. Espínola. Bueno, no pasó lejos del arco de Garandá. Llegó aquí el 3. Sí, señor. Cruce, digamos, una pelota cruzada allí, que pasó cerquita al arco de Rodi Villalba. Mientras vemos minuto para la hidratación, un minuto de pausa. Aprovechamos nosotros a agradecer también a la licenciada Sunil Lavae desde España, está viendo la cobertura. También respaldando como siempre, dando su apoyo al trabajo de Pulse Sport Más y dando su aliento también al equipo del Sportivo Arendá. Muchas gracias a la licenciada Sunilda Baez. Bien, juego paralizado, momento de tregua en este compromiso, así lo otorgó Claudio Cardoso, árbitro principal. Estamos con este compromiso 3 de febrero, Villarendá, Unión del Fútbol del Interior. Este campeonato que organiza la Federación del Fútbol del Segundo Departamento San Pedro, Precopa Paraguay 2025-2026, fase número 3 ya, etapa decisiva ya, se juega el primer partido de ida correspondiente a cuarto de final. Dicho sea de paso, ayer ya arrancó justamente los dos partidos semifinales y hoy se completa con dos partidos también, Pablo. Asimismo, ayer se jugó dos partidos. El equipo de Teniente Turo recibió al Club 4 de Mayo de Capibarú. Terminó ganando el equipo visitante por 5-3. Ganó ese partido y seguramente este próximo fin de semana veremos qué día, mejor dicho, sábado o domingo, se define este compromiso. Pero la ventaja que tiene de 4 de Mayo de haber ganado
por goleada prácticamente. Y el otro partido fue de San Nicolás, quien le ganó a Lloré Central en su propia cancha también por 2-0. Entonces trae también una ventaja muy importante el equipo de la Liga Deportiva de Iribucuá, el Sport San Nicolás, quienes van a definir también este fin de semana. Y esos fueron los dos partidos que se jugó el día de ayer, Blas Antonio. Sí, y hoy se juegan los dos partidos restantes también, 3 de febrero y Villarendá, y el otro compromiso 14 de mayo ante el equipo de 29 de junio. Entonces los partidos para el día de la fecha. Bien, ya tiene la pelota Ortiz, juega con Franco, balón para Benítez, otra vez Ortiz, pase profundo allí, va teniendo la pelota el equipo de Villarendá, vuelve a recuperar ahora el equipo del representativo dueño de casa, va presionando ahí el equipo albirrojo. Ahí intenta escapar. Bueno, se cae el jugador albirrojo, le cobra retención al jugador de Villarendá, digo, Pablo. Sí, señor. Ahí se cayó Benítez. Atajó ahí, retuvo la pelota, mejor dicho, y le cobró el árbitro. Ahora sale jugando el jugador número 9 de 3 de febrero. Es Martínez, va Osmar Martínez. Intenta escapar de la marca Osmar, ya recupera muy bien Richard Franco, el capitán albirrojo, que está tratando siempre de clarificar la salida del equipo de Villarendá. Sale jugando con Sandoval, anticipa, del rebote queda otra vez para el jugador albirrojo. El rebote gana el de 3. Ahora sí Acuña, va jugando con Walter, gana su marcador, va Walter, la evolución para él de vuelta. Va el equipo de Villarendá hacia el campo de juego, va escapando de la marca, sigue Martínez, va Martínez, está el arquero. Monumental jugada de Walter Martínez, señoras y señores. Una jugada individual espectacular termina definiendo, y mérito del arquero Milciades Torres. Por eso sigue 1-0. Sí, señor, un error ahí en la finalización de la jugada, porque estaba haciendo todo bien Walter Martínez. Iba a ser un golazo realmente pero ahí quiso descolocar. Tranquilamente el portero sale para atajar esa pelota. Ahora el que se queda con la pelota es Rodi Samuel Villalba, el guardameta del equipo visitante. Va a sacar el arquero Rodi Samuel. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Busca a Walter. Primero la marca por parte del defensor. Ya sale jugando. Este es de la Sierra. Balón profundo. Equivocado el pase. Intersecta Lazarte. Ahora el que participa es Carlos Jimmy, el zaguero central. Se apoya con su dupla, en este caso, de la saga, que es Richard Franco. Este que juega con Martínez. Destapado Acuña. Devolución de vuelta para el zaguero central Franco. El capitán intenta pase filtrado buscando a Ortiz. Recupera el 3. Partido que gana 1-0 parcialmente el equipo de Villarendá con el gol entonces sobre minuto 11 de esta primera etapa. El equipo de Villarendá lo está ganando 1-0. Este es Ortiz, Martínez Rodi. Ahora participa Carvajal, va a levantar, intenta cruzar la pelota a media altura, ya intersecta la defensa y sale para el 3. Sí, señor, quiso cruzar ahí Carvajal, pero lo interceptó muy bien el defensor de 3 de febrero, quien recuperó la pelota y sale jugando. Cuidado que se va sobre el extremo izquierdo, realmente presionando con todo el equipo local. Bien, va al 3 ahora, trata de proponer bien para anticipar Rodi Martínez. Otra vez vuelve a recuperar el 3 en la zona medular. Juega con su capitán, Emilio de la Sierra. Intenta tener la pelota el 3 ahora. Ahora participa también el lateral Benítez, en este caso va teniendo la pelota el 3. Ahora suelta el esférico buscando a Lesme. Lesme que baja, está Martínez, también se muestra. Balón para Martín, atención, viene el centro. Franco gana, atención el rebote. Qué cerca pasó. Llegó a inquietar aquí con este remate de José Florentín. Sí, señor, la mejor llegada que tuvo el equipo local, realmente remató. Pasó por centímetros del poste izquierdo Rodi Villalba, realmente fue un susto para el equipo visitante, o si no ya era el empate de Blas Antonio. Sí, señor, se ve que hay un barro ahí. Pauli, impactó, o sea que allí justamente cae ese remate y ahí no sé si se fue abriendo o se fue cerrando un poco más. Lo cierto que pasó muy cerca realmente del caño izquierdo de Rodi Samuel. Es la más clara del partido para el equipo visitante. Fue la más clara realmente, como decías, no sé si esa parte donde tocó el charco ahí, creo que desvió, porque Rodi ya estaba prácticamente sin hacer nada, es como que ya no había forma de atajar esa pelota y bueno, salió
por línea final para la suerte de él y para el equipo Sportivo Brenda, quien continúa ganando de esta manera 1-0. Sale 3 de febrero con el jugador Lesme. Gana Lesme, la marca de Richard Franco. Se cae Lesme. Bueno, será balón que corresponde para el equipo del 3. Sí, señor, ahí se tiró con todo Franco, se fue directo por la pelota. Después sintió algo, creo que hubo algún contacto allí, pero desvió muy bien la pelota. No era falta realmente porque se fue directo en la pelota. Vamos a ver, juego paralizado, muy sentido está Richard Franco también, mientras que el rival ya está nuevamente para jugar Blas Antonio. Sí, bueno, va a ser servicio manual, costado derecho, corresponde para el equipo local para jugar el número 20, Víctor Espínola. Reclaman la gente del 3, falta, pero el árbitro cerca también la jugada dice que no pasó absolutamente nada. Ya juega Espínola, balón hacia el costado derecho, muy fuerte el envío, no llegó nadie. Reclaman córner, pero va a ser saque de meta, será salida para el equipo de Vigarenda. Muy bien, nosotros agradecemos también a Magalí Novedades, prenda de vestir para todas las edades, calzados con el mejor precio. Está teniendo promociones por este fin de año también. Puede llegar en su local, al lado mismo del Colegio Nacional Vigarenda, Magalí Novedades. Bien, hoy con el brazalete de capitán en Vigarenda, me decías, Pablo. Franco, Richard Franco tiene el brazalete de capitán en este partido. ¿Y en el equipo del 3? Es Rolando Espínola, camiseta número 5. Perfecto, los dos zagueros central, uno por el lado entonces son los capitanes, Franco por el lado de la visita y Espínola por el lado del conjunto local del 3 de febrero. Este es de la Sierra, ábrase la punta izquierda, apertura para el lateral izquierdo, Cabrera, Eliseo juega, Eliseo Benítez, digo bien, ahí ya recupera la pelota del jugador Carvajal, balón profundo pero ya intercepta la defensa. Aquí queda para Gabriel González. Gabriel para su compañero Levi Laron. Bueno, falta, dice el árbitro. Fue Rodi Martínez. No falta, ahí en la media cancha. Muy sentido está el... Por ahora se levanta. Era el jugador número 10 del Club 3 de febrero. Y bueno, ya hay un tiro libre para el equipo local. Será balón para el equipo dueño de casa. Para cumplir está su capitán Rolando Espínola, pelotazo largo arriba, golpe de cabeza fue defensivo, va a quedar para Carvajal, a ver si encuentra espacio, siempre es peligroso el extremo Albert Rojo. Aquí gira muy bien Sandoval, suelta la pelota para Carvajal, peligro de gol, atención con esta, si lo aprovecha, viene el centro que bloquea la defensa, va a ser córner. Esperó demasiado ahí Carvajal realmente para cruzar esa pelota, tenía espacio también. Y bueno, después le bloqueó, desvió esa pelota y hay tiro libre de esquina para el equipo del Sportivo Vigarenda. Será córner, punta derecha que corresponde para la visita que gana 1-0 sobre 35 minutos de esta primera etapa. Le queda 10 más el descuento a esta primera mitad. El marcador indica que gana Vigarenda 1-0, Precopa Paraguay. Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Va lentamente el que luce con la número 6 es Rodi Martínez en el conjunto de Vigarenda. Va Rodi, levanta el centro, primer poste. El defensor que intercepta se va a repetir la acción. Va a ser córner de vuelta, Pablo. Sí, señor. Otro córner, otro tiro libre de esquina para el equipo visitante. Y nuevamente es Martínez para la ejecución. Bien, Rodi levanta, ahora sí, punto penal. Atención en el área chica, en este caso el que cae, no en el punto penal. El arquero que sale con el puño derecho termina sacando. Va a quedar para el lateral derecho Leandro Lazarte. Suelta la pelota buscando a Carvajal. Viene la marca, aparece Virgilio Espínola. Reconquista para el equipo del 3. Sale ahora con Lesme. Lesme es el que conduce. Va Lesme. Va el 3. Peligro de gol. Atención. Ahora sí ya se va armando la defensa. Sigue Lesme. Pierna zurda. Bloquea muy bien y recupera Rodi Martínez. Hizo todo bien el jugador de 3 de febrero. Realmente quiso definir él. Y bueno, después ya no tenía espacio, comodidad para el remate y le quitó Rodi Martínez, sale jugando el Sportivo Vigarenda. De vuelta aparece el jugador Carvajal, intenta ganar el servicio de esquina y creo que lo consigue. Sí, lo consigue, va a ser córner. Será tiro libre de esquina para el equipo de Vigarenda que va presionando de vuelta buscando el segundo tanto en este compromiso que a partir del minuto 11 está ganando parcialmente 1-0.
Va lentamente el jugador de Garandá, no apura las acciones. Hay que tener mucha condición física para aguantar, Blas Antonio. El calor húmedo que se está sintiendo, realmente el que tenga más condiciones físicas gana este partido realmente. Sí, señor. Va Rodi Martínez para levantar el servicio. Autoriza Cardoso. Ahora sí viene el centro, segundo poste, golpe de cabeza. Va presionando Garandá. Allí va intentando. Ahora sí saca como puede desde el fondo. Lesme intenta también ahí presionar, pero sale el guardameta. Deja ahí para Acuña. Lautaro con la pierna zurda, cambia de frente. Ahí para su compañero que está destapado, Sandoval. Pica el jugador Carvajal, vamos a ver si alcanza. Va Carvajal, levanta el centro. El arquero que sale se termina desviando. Otra vez presiona Garandá, vuelve a recuperar hacia la banda derecha. Ahí está Leandro Lazarte. Ahora Carvajal de vuelta. Va Carvajal, viene el centro. Atención, para quién, para nadie. Sobró la pelota. Será salida para el 3. Muy buena llegada del equipo visitante, pero como decíamos, en la hora de finalizar, de definir, en las últimas jugadas, está teniendo muchos problemas. Porque tiene espacio, tiene la posesión de la pelota, pero como este también, que no pudieron aprovechar, porque no estaba nadie prácticamente ahí para conectar. Entonces, sigue llegando el Sportivo Garandá, pero sin mucha precisión Blas Antonio. Va Lesme, bien Carlos Jimmy, bueno, falta de Carlos y se va a ganar también la tarjeta amarilla. Utilizó el brazo, dice el árbitro principal. Será tiro libre y la tarjeta para el defensor albirrojo. Sí, señor, falta, tarjeta amarilla, el primero para el equipo Deportivo Garandá. Entonces es para el jugador Carlos Gini, recibe la tarjeta amarilla, uno por cada equipo, Blas Antonio. Sí, segundo amonestado del partido. El zaguero central, pintado también de color amarillo, Carlos Jimmy, tras esta acción. Utilizó mal el brazo, entonces por eso, tras esa acción, le muestra la tarjeta. Será tiro libre para el 3. El capitán del 3 de febrero, Rolando Espínola, frente a la pelota. Él va a levantar este tiro libre, esta pelota que ya está frente a él. Viene el centro, atención, gana el atacante del 3, pero termina en la mano del arquero, digo bien, Rodi Samuel. Sí, señor, no terminó en nada prácticamente este remate. Y bueno, sale jugando el Sportivo Garandá, a pesar de que, pierde la pelota. Y bueno, quiero leer algunos comentarios también que estamos teniendo aquí, la gente participando. Saludos para Ramón Lazarte. Vamos, Garandá, carajo, dice. Cuidado que va llegando el equipo local. Bueno, no pasó a mayores. Edgar Martínez también viendo el partido, participando allí. Ever Mareco Velázquez, saludos desde Madrid. Vamos, Garandá, también dice. Ramón Lazarte, gol, dice este comentario. Romero González, vamos, Garandá, carajo. Félix Soto, fuerza Garandá, saludos desde Ciudad del Este, dice Félix Soto también. Clau Lazarte, Leandro Sala, su familia desde Argentina, haciendo el aguante, dice también, apoyando a Lalo en este partido. Y bueno, pueden dejar sus comentarios también, que vamos a estar leyendo en el transcurso del partido. Será salida para el equipo de Garandá tras esa falta en perjuicio del guardameta Rodi Samuel Villalba. Lo va a autorizar, ahora sí ya lo autoriza Cardoso, árbitro principal de este compromiso. Arriba ese esférico, termina ganando Walter. Ahora el que recupera es el equipo de Garandá con Benítez. César Benítez conduce, retrocede Benítez, ahora sí suelta la pelota hacia adelante. Sandoval baja, pero en forma equivocada. Recupera el 3. Va el balón para el jugador albirrojo. Bien Acuña para la marca, deja para Ortiz. Ortiz juega mucho más atrás para tratar de clarificar el juego con su guardameta. El arquero Rodi ya sale. Rodi Samuel Villalba. Ahora Ortiz intenta también clarificar la salida albirroja. No presiona el 3. Sale Benítez. César Benítez y la pelota. Ahora Rodi Martínez. Pica el lateral izquierdo. Acuña va a levantar el centro. Ahora sí levanta la pelota arriba. Atención, está. ¡Gol! ¡Gol del Sportivo Garandá! Lo hizo el número 9 con golpe de cabeza. Rodi Sandoval, que aparece destapado sin marca prácticamente en el segundo poste. Se elevó mejor que todo, aplica el testazo. Pelota adentro, señoras y señores. El equipo visitante es el equipo de Garandá que
está encontrando el segundo tanto. Ahí está Sandoval con golpe de cabeza. Arenda 2, 3 de febrero 0. A los 42 minutos llega el segundo gol y este es el equipo visitante. Después un centro excelente ahí de Lautaro Acuña. Cabezazo del número 9 que hace rato venía buscando su gol. Y bueno, aumenta el marcador para el equipo visitante. Actualizamos Sportivo Arenda 2, Club 3 de febrero 0. Muy bien, minuto 42. El segundo avanza el 3. Intenta descontar antes que termine la primera etapa. Bien sólido la marca. El jugador Acuña saca un costado. Será balón. Será lateral en zona de ataque. Corresponde para el 3. Bueno, un resultado tranquilizador para este primer tiempo que está por terminar. Entonces, con esta diferencia, creo que Sportivo Arenda puede tranquilizarse un poco más en el partido también. Y bueno, no está siendo fácil, pero lo está aprovechando muy bien el equipo visitante. Sí, señor, aquí llegó de vuelta también el 3, el pelotazo que termina encima del horizontal será salida para el equipo de Arenda. Señoras y señores, el marcador indica que gana la visita el equipo de Arenda. Y desde ayer, en este caso, va triunfando los visitantes en este caso, Pablo. Y había ganado San Nicolás de visita, así también el equipo de 4 de mayo y ahora lo está haciendo Arenda. Sí, señor, los equipos de la Liga Deportiva de Uruguay está ganando su partido, a pesar de que todavía no terminó, nada más en la primera etapa. Y bueno, San Nicolás ya está ahí, tiene la clasificación prácticamente casi asegurada, tiene que mantener por lo menos un empate en la próxima fecha y ya va a ser semifinalista. También recordarle, Antonio, en el caso de que pase los equipos de la Liga Deportiva de Uruguay, también estaríamos teniendo un choque de clubes de la misma liga. Tanto en Capibaré también. Sí, va Benítez, roba, Benítez se frena ahora, hay dos marcas, le enciman allí, va Benítez, suelta la pelota, va para Walter, a ver si gira Walter, atención, va Walter, termina sacando en forma oportuna el defensor, casi el tercero en esta oportunidad, Paulín. Sí, señor, intentó Walter allí, no pudo acomodarse a tiempo y perdió esa oportunidad, quiso cruzar después, pero ya era tarde y salió sacando esa pelota, mejor dicho, el club local. Va Benítez, remató, el remate pasó desviado, casi el tercero, señoras y señores, Arenda que está yendo hacia adelante también. Bueno, va martillando, esta vez estuvo cerca Benítez, remate salió a unos centímetros del caño derecho del guardameta del 3. Ahí Benítez intentó también, de lejos, una pelota muy difícil de atajar este tipo de remate, pero erró el arco. Cuando el árbitro principal, Cardoso, dice que no da más y termina la primera etapa. Sí, señor, justamente minuto 45 clavado termina esta primera etapa, esta primera mitad concluyó con este marcador parcial, 0 para el equipo del 3 de febrero de la Liga de General Isidoro Resquín, 2 para el Sportivo Arenda, el representante de la Liga Deportiva de Griucua, el actual subcampeón departamental. Con esto se cierra esta primera etapa, entonces 2-0 a favor de la visita, Pablo. Sí, señor, cerramos esta primera etapa de esta manera, resultado parcial de 2-0 para el equipo visitante. Agradecer nuevamente a Magalí Novedades, muchas gracias a DIC San Isidro, muchas gracias a Club Estrella del Mar, como así también agradecemos a la licenciada Zunilda Báez, quien está haciendo posible esta transmisión. Nosotros hacemos una breve pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Bien, ya retornamos para este segundo tiempo que acaba de arrancar los primeros minutos de esta etapa complementaria. Hasta aquí está ganando el equipo albirrojo 2-0 con el gol de David Carvajal y de Carlos Jimmy, el zaguero que dio el Carlos Jimmy. Fue el 9, en este caso el que convirtió Sandoval, sí señor, Rodi Sandoval. Con esos dos tantos está ganando el equipo de Garandá por la cuenta de 2-0. Cuando está Rodi Martínez sentido, retornamos, Pabli. Sí, señor, retomamos la transmisión, estamos ya viendo la segunda etapa, 1 minuto, casi 2 minutos. Y fuera del campo de juego está Rodi Martínez, camiseta número 6, sentido, le están asistiendo. Después de creo que fue una falta, si no me equivoco, Blas Antonio. Y bueno, ya estamos presto y listo para esta segunda etapa del partido. Bien, va teniendo la pelota el equipo de Garandá, cambio de frente, busca a Carvajal, pica el número 7, David Carvajal destapado, a ver qué hace David, va Carvajal, a ver quién se muestra también, juega con Martínez, va Walter Martínez, ya intercepta muy bien el defensor, el que ya ingresó en este segundo tiempo, Emilio Espínola. Ya la pelota que sale afuera va a ser salida para el arquero del equipo local, el arquero Milciades Torre, que ya sale jugando. Sí, señor, y hoy la ausencia de Ramón Acosta, uno de los goleadores que tiene este equipo albirrojo, el equipo visitante. Y hoy la ausencia de este jugador también. Recordemos que había incorporado al jugador colombiano Perea. Me imagino que el próximo fin de semana ya va a estar también formando parte del plantel titular Blas Antonio. Va a salir el arquero Rodi Samuel Villalba, el guardameta albirrojo, ya sale con la pierna derecha, balón hacia la punta izquierda para que pueda correr el jugador Benítez. Primero anticipa Víctor Espínola con golpe de cabeza, de forma corta el pase. Ahora el que participa es el jugador Emilio de la Sierra, va jugando el equipo del 3 de febrero. Bien para la marca el zaguero central, queda el rebote para Acuña, Ortiz, ahora participa también el número 6 Martínez. Garandá la posición del balón, sale jugando con Benítez, se frena, busca mejor opción de salida, encuentra hacia el costado derecho con Lautaro, sí señor, va Acuña, a ver qué hace, el balón para Benítez, sigue Benítez, ya está la marca sólido también ahí de Víctor Espínola, intenta una jugada, una pared allí el equipo de Garandá, sale el 3, balón de Emilio Espínola, va Emilio. La marca de Martínez, escapa Emilio, a ver qué hace Emilio, pase filtrado. La marca por parte de Lazarte, termina sacando Lalo Lazarte. Allí, falta de Ortiz, dice el juez. Sí, señor, falta del jugador número 18, José Ortiz, entonces, sobre el jugador del club 3 de febrero. Y qué buena oportunidad tiene este equipo de buscar descontar el resultado. Tiro libre desde un ángulo realmente muy bueno, muy cerca del arco. Y bueno, nosotros aprovechamos también para agradecer a Magalino Dades. Te esperamos con todo prende a vestir para niños y adultos, calzados con el mejor precio. Será tiro libre para el 3. Rolando Espínola para cumplir. Viene el centro de Rolando. Está el empate. Qué cerca pasó, señoras y señores. Bueno, el cabezazo termina ganando allí el jugador del 3. Aplicó el cabezazo, no pasó lejos del arco. Que defiende Rodi Samuel. Empezó muy bien el equipo local en esta segunda etapa con varias llegadas y esta vez una oportunidad de gol realmente. Saltó dos jugadores solitos ahí Blas Antonio, no tenía marcación ninguna. Ahí la equivocación la defensa del equipo visitante también y bueno, casi lo convierten para el equipo local. Ya sale Rodi con un pelotazo largo. Walter baja, pero ya está Espínola en la recepción. El que corre, Víctor Espínola. Gana Víctor, entra en diagonal, a ver la marca de Martínez, sigue el jugador del 3, ahora Carvajal también participa, colabora en zona de defensa de la Sierra, juega hacia la punta derecha el equipo del 3, cruza la pelota, atención, Rodi Samuel muy seguro también, sí, da rebote, se queda con ese balón. Sí señor, mucha presión por parte del equipo local, por supuesto buscando modificar este resultado que le está jugando en contra. Y bueno, entró con todo realmente y está buscando su gol, Blas Antonio. Sale Benítez, ahí está César Benítez hacia la punta izquierda, balón retrasado, ya sale el capitán, el jugador Espínola, sale jugando el equipo del 3 de febrero.
Levanta esa pelota, media altura prácticamente, ya intersecta la defensa de Vigarandá. Queda el rebote para Martínez. Ahora participa Ortiz. Está también César Benítez. Viene la marca, el jugador del 3, con golpe de cabeza. Ahora con una pirueta termina sacando hacia adelante. Partido que continúa 2-0, segundo tiempo, minuto 6. Etapa complementaria. Emilio Espínola roba la pelota. Va el 3 de febrero hacia la punta derecha. Intenta cruzar, pero bloquea la defensa. Queda para el zaguero central. Richard Franco sale con Ortiz. Esta que carga para que pueda correr el jugador Walter Martínez. Ahí la marca por parte del jugador Víctor Espínola. Sigue presionando Martínez. Sale muy bien de la presión Espínola. Balón cerca del círculo central. Intenta cruzar, cambio de frente, pero no prospera. Ahora sí, de rebote va a quedar esa pelota para el jugador Gabriel Florentín. Este Flore. Va a jugar Florentín. Engancha, se escapa la marca, va Florentín a ver quién lo puede detener. Va Florentín hacia la banda izquierda. Ahora sí, ya la marca por parte de Lazarte. Balón para Juan Santa Cruz. Va teniendo ahora Santa Cruz el 16 y la pelota. Va Santa Cruz, levanta el centro, segundo poste, atención. Saca la defensa con golpe de cabeza y el rebote queda para César Benítez y sale Vigarandá. Sí, señor, muy buena ahí el trabajo del autor Acuña, quien desvió esa pelota, y ahora sale jugando Benítez, quien siempre, al tener mucho tiempo la pelota, termina perdiendo. Es lo que pasa esta vez nuevamente. Y bueno, hay una contra aquí, Los Antonio. Bien, sólido ahí, firme, atento estaba Rolando Espínola, el zaguero central, porque se iba peligrosamente el equipo de Vigarandá de vuelta. Va ahora el 3. Intenta buscar el descuento también. Aquí la marca del jugador Martínez. Rodi Martínez. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto del 3. Hay una falta del jugador Rodi Martínez sobre el jugador número 3. Hay un tiro libre muy, muy peligroso nuevamente para el equipo local, quien se va con todo, como mencionábamos, buscando su gol cuando tenemos 8 minutos de la segunda etapa. Será tiro libre para el 3. Una vez más, Rolando Espínola, el capitán del 3 de febrero, prepara este tiro libre. Vamos a ver cómo lo trabaja el equipo local. Viene el centro, segundo palo, golpe de cabeza fue defensivo, de rebote va a quedar ese esférico otra vez ahí para Richard Franco, lucha Franco, va a complementar bien Acuña para sacar ese esférico. Y el rebote va a quedar para César Benítez. Ahí la marca por parte de Víctor Espínola. Gana Espínola y sale de la presión. Este es Víctor Espínola. Va teniendo la pelota el equipo del 3. Ahora el que participa es Florentín. Va a peligro de gol el equipo del 3 de febrero. Ahora sí, ya se va armando otra vez la defensa de Vigarandá también. Ahí pierde tiempo, ahora sí juega hacia atrás. Balón para Santa Cruz. Atención, levanta el pelotazo largo. Saca con la pierna zurda el defensor Albert Rojo. Aquí llegó el 3. Nuevamente otra presión, otra presión, mejor dicho, y realmente casi lo finiquita de buena forma. Estamos viendo a la defensa de Vigarandá realmente con un trabajo sumamente complicado para esta segunda etapa, Blas Antonio. Sí, 2 cambios metió para este segundo tiempo. El 3 ha mejorado, Pablo ingresó. Ha mejorado bastante realmente. Sí. Emilio Espínola ingresó y así también Juan Santa Cruz. Serían delantero, extremos. Lo cierto es que desde que se hizo los cambios ha mejorado bastante en el ataque el equipo local. Asimismo, prácticamente están jugando ahí como punta, ahí como media punta también el número 3 y el 16. Avanza el 3, bueno, no salió, intentó un cambio de frente buscando a Osmar Martínez, no prospera la acción, por eso va a ser salida para Vigarandá. Sí, agarró la pelota, agarró el arco muy grande. Y bueno, nosotros aprovechamos para agradecer a Club Estrella del Mar, habilitado ya para este verano en la calle San Isidro, enfrente mismo de la USF Vigarandá. Entradas súper accesibles para que puedas ir a compartir con los amigos y con tu familia en el Club Estrella del Mar. Ya está el guardameta Melciades Torres. Ya sale jugando Torres con De la Cruz. De la Sierra, digo bien. Ahí está De la Sierra, abre hacia la punta derecha. Apertura para este jugador. El que luce con la 5, el brazalete de capitán, es para Rolando Espínola. Recupera Vigarandá con Richard Franco. Juega Richard. Ahora participa el número 7, David Carvajal. Balón retrasado para Leandro Lazarte. Lalo juega. Ahora participa también Sandoval. Otra vez
Carvajal, bueno, ya salió el esférico, será lateral, será balón para el equipo albirrojo sobre la banda derecha. Ya juega Lasarte, amagó para jugar bien, para escapar de la marca con ese amague, va jugando hacia la punta derecha, va el equipo del... El equipo de Arendá reclaman también tarjeta para el jugador. Hay falta en ataque. Sí. Hay una falta allí, creo que sobre Carvajal. Ahí viene Cardoso para tarjeta amarilla para el DT Víctor Núñez. Sí, por reclamar, porque creo que reclamó tarjeta también el DT albirrojo, el señor Víctor Núñez, por eso le saca esa amonestación, la tarjeta amarilla para el DT albirrojo. Será tiro libre para el equipo de Arendá. Frente a la pelota ya se encuentra Rodi Martínez. Rodi va a levantar. Ahí se va armando las parejitas dentro del área, señoras y señores. Rodi para levantar ese centro. Ahora sí levanta el arriba ese esférico. Termina sacando. Complementa Emilio de la Sierra. Va a quedar de rebote para el jugador Ortiz. Va a levantar esa pelota. Bueno, está sentido el jugador del 3. Tras esa acción sacó la pelota y después quedó sentido. Sí, señor. Creo que hubo choque allí, no sé si con sus propios compañeros o fue con el jugador rival, pero no le salió nada bien esta oportunidad que tenía el Sportivo Arendá después de este tiro libre. Y bueno, estamos llegando ya a los 13 minutos de la segunda etapa con este resultado parcial: 2 para el equipo visitante, 0 para el equipo local. Bueno, sigue sentido. Juego paralizado aquí en la cancha del 3 de febrero, específicamente en la comunidad de Naranjito. Estamos en el distrito de General Isidoro Resquín. Bueno, paralizado el juego, momentáneamente interrumpidas las secciones en este escenario deportivo. El marcador indica que 3 de febrero tiene 0, Sportivo Arendá tiene 2. Bueno, los goles llegaron en la primera etapa. Minuto 11 había marcado David Carvajal y amplió minuto 42 Sandoval. Bueno, nosotros actualizamos también información del otro partido. Blas Antonio, 14 de mayo está ganando 2-0 al club 29 de junio de Barrio San Pedro. El actual campeón va cayendo en el partido de ida. Bien, perfecto. Gracias por esa información. Importante compartir también el partido que se juega a la par a este compromiso. Entonces ya juego segundo tiempo ya ahí. Se está jugando segundo tiempo de partido. 2-0 parcial lo está ganando el equipo local. Entonces, Pablo, bien, lo está ganando el equipo de Capibari. Perfecto, ahí está el equipo de Capibari. Entonces, está ganando al actual campeón de este campeonato, sí, que es Precopa Paraguay. Casi tienen el pase ya los equipos de la Liga de Capibari y Blas Antonio. Sí, así mismo. Bueno, ahora sí, será balón en su salida para el equipo albirrojo. La suelta direccionada ahí para la salida de Franco. Ahora sí intercepta muy bien el lateral derecho del equipo del 3 de febrero. Se manda en ataque, avanza con Osmar Martínez, que intenta cruzar bien. Sólido la marca, firme está Richard Franco y sale jugando. Se apoya ahí con Ortiz. Otra vez Richard Franco. Sale con José Ortiz. Intenta cambiar de frente ahí. Intercepta el jugador del 3 de febrero. Va teniendo Emilio Espínola. Ahora el que participa, José Florentín. Pierde José. Ya recupera Sandoval. Pica Walter. Va Walter Martínez. Se frena ya. Le encima la marca también. Se apoya en David Carvajal, el autor del primer tanto de este compromiso. Ahora Acuña. Este es Lasarte. Lasarte juega ahí para Martínez. Ya salió la pelota, será balón para Arendá. Aquí apura las acciones. Si está queriendo retirar plata desde el extranjero a través de Western Union o MoneyGram, tenés el local de DIC San Isidro. Están enfrente mismo de la unidad de salud Arendá. Ahí te espera el local para que puedas efectivizar tu dinero que te envían desde el extranjero a través de MoneyGram y Western Union. La gente que está viendo el partido, saludo cordial para todos. La gente que quiera reportarse de dónde está viendo, a qué equipo está alentando, lo puede hacer ahí en el comentario. Lo vamos a leer de acuerdo a la posibilidad también en el transcurso de esta transmisión. Este es Lalo Lasarte. Tiene para Arendá, escapa bien Lasarte.
sortea la marca y va para Ortiz. El pase ahora para el jugador Benítez. Reclama mano la gente de Vigarendá, no dice el juez principal. Y ya sale el 3 de febrero. Bueno, voy justamente con los comentarios que están dejando los televidentes. Agradecemos mucho y también les invitamos que puedan suscribirse en el canal. Cuidado el remate de Blas Antonio. Atención aquí, el remate de Florentín pasó no tan lejos realmente del arco. Rodi Samuel estiró los brazos, no alcanzó y esa pelota sí logró alcanzar en este caso. Desvió con el yema de los dedos, mi querido Pablo, y esa pelota va a ser córner. Sí, señor, la salvada de Rodi Villalba, sin duda alguna, porque el remate fue desde muy lejos y bueno, desvió por poco y hay tiro libre de esquina. Voy leyendo rápidamente, bueno, después de este tiro libre de esquina voy leyendo los comentarios. Sí, porque ya va apurando la sección del 3 de febrero, viene el centro, el cabezazo, Rodi Samuel de vuelta, agiganta su figura, de vuelta saca el córner. Otra tajada más de Rodi Villalba después de este tiro libre de esquina, qué buen cabezazo del jugador del 3 de febrero realmente. Y bueno, alcanzó Rodi Villalba esta pelota, porque si no iba a ser ya el primero del 3 de febrero. De vuelta, levanta 3, busca por arriba, atención el cabezazo. Desviado el cabezazo, va a ser córner de vuelta. Sufre el albirroja ahora, Pauli. Sí, señor, sufre bastante porque hay otra oportunidad, otro tiro libre de esquina. Ya va a ser desde el otro lado. Y bueno, sufre bastante el equipo visitante a través de la pelota parada. Será córner, esta vez cambia de perfil, punta izquierda. A ver el centro, ahora sí, media altura fácil para Walter. Sale Walter Martínez. A ver si nace un contragolpe. Después vamos al comentario de la gente. Saca la defensa. Ahora sí te escuchamos, Pauli. Bueno, agradecerle a la gente que están conectados, viendo, también dejando su comentario. Saludos para Miriam Burgos, quien está viendo la transmisión. A Ramona Martínez. Fuerza para el Club 3 de febrero. Desde Concepción, saludo a mis primos Espínola, dice. Bueno, gracias a Ramona Martínez, entonces viendo la transmisión. Ariel Lazarte, vamos a dejar todo, dice. Virgilio García, vamos Sportivo Vigarendá también dice. Saludos para el amigo Virgilio, está viendo desde España. Feliciana Alegre, Fuerza Vigarendá, saludos de Concepción. También viendo, y bueno, saludos para el profesor Humberto Alfonso también, y quienes están desde Concepción acompañando el compromiso. Miriam Burgos también, vamos Sportivo Vigarendá, dice. Edgar Martínez, 2-0, vamos a buscar más goles, dice Rubén Martínez Franco, vamos Vigarendá también participando en los comentarios de Blas Antonio. Sale 3 de febrero, cambio de frente de Espínola, busca ahí a De la Sierra, está Jara también, avanza el equipo local, atención con este avance, saca la defensa, bloquea a tiempo, ahora sí, termina despejando. El equipo del 3 ahora termina otra vez presionando bien alto. Es Espínola, Ronald el que intenta también. Va cruzando esa pelota, termina sacando el defensor albirrojo. Va presionando el 3. De la Sierra intenta el disparo. Bloquea la defensa y sale Vigarendá. Sí, señor, mucha presión realmente. 3 de febrero está jugando con todo, buscando el descuento. Y mucha gente también presente en la cancha, Blas Antonio. Muchos aficionados locales están alentando con todo su equipo. Me pregunto si ya no es momento también de cambios en el equipo albirrojo, porque me parece que está sintiendo ya también, en este caso la parte física está sufriendo un poco ya el equipo albirrojo, porque 3 de febrero se va inclinando. Atención centro, por arriba se queda el arquero Rodi Samuel. Sí, señor, hay algunos jugadores que por ahí están queriendo, están pidiendo cambio, mejor dicho, en el caso de Sandoval, creo que está también Gini, pero no tenemos mucho en la banca suplente también. Creo que hay una opción, por supuesto, Jorge Martínez, está Pessoa, podría también jugar como extremo izquierdo. Y después está Alexis López también. Como si también Néstor Rivas, allá arriba, bien podría reemplazarle a Sandoval, Blas Antonio. Sí, tal cual. Bien, señoras y señores, damas y caballeros, estimado televidente de Pulses por Más, gana la visita por 2-0 con el gol de David Carvajal, minuto 11 y minuto 42, ambos en la primera etapa. El segundo tanto había marcado Rodi Sandoval para el 2-0 parcial. Ahora ya se va cumpliendo
20 minutos, etapa de cierre, golpe de cabeza defensivo, sale 3 de febrero, el equipo local va con todo, lanza ese pelotazo muy fuerte, se queda esa pelota para Rodi Samuel, el pase fue de José Florentín, no hubo destinatario, ya está Rodi Samuel. Bueno, también ya hay nerviosismo en la afición, por supuesto. 21 minutos de la segunda etapa y bueno, mucho mejor en esta segunda etapa el equipo local buscando su gol, pero hasta el momento todavía sin resultados Blas Antonio. Va teniendo el 3, descarga hacia el costado derecho, balón de Martínez, levanta el pelotazo, busca a Florentina, ya está la marca aquí de Lalo Lazarte, va a salir el lateral derecho Albirrojo con un pelotazo largo, saca hacia adelante, dejó picar esa pelota Juan Santa Cruz para su portero Milciades Torres, este sale en forma corta, sale jugando el equipo local que intenta reaccionar hasta aquí, va presionando con algunas posibilidades frente al arco de Rodi Samuel, pero hasta aquí está respondiendo bien el arquero albirrojo. Santa Cruz habilita a Florentín, esta que carga bien para la marca Carlos Jimmy, el zaguero central, sale con Ortiz. Walter Martínez pone el físico, va Walter a ser lateral para el equipo de Vigarendá, dice el asistente número 1, el señor, en este caso Romero, será lateral para el equipo de Vigarendá. Sí, señor, saque de mano que está ya por ejecutar Lazarte, juega con Martínez. Y bueno, mucha gente acompañando. Acá parece que llega nuevamente la lluvia, Blas Antonio. Sí, así mismo, prácticamente toda la tarde está lloviendo en esta zona. Atención, va Benítez, sale el arquero Milciades Torres, saca esa pelota al córner, será tiro libre de esquina para el conjunto visitante. Después de la presión de Benítez, logró robar esa pelota, después ya no tenía espacio. Ahí salió muy bien el portero también, pero por lo menos consiguió un tiro libre de esquina a favor del Sportivo Vigarendá. Se va lentamente Rodi Martínez, el volante central albirrojo, para cobrar este córner. Ahí se van preparando los cabeceadores albirrojo también. 3 de febrero intenta defender. Va a ser córner, servicio de esquina para el equipo de Vigarendá. Ahí se van tomando también los jugadores. Va a venir el centro de Martínez. Ahora sí, arriba ese esférico. Saca la defensa con golpe de cabeza. Va a quedar para la carga de vuelta. Otro centro, atención. Se fue cerrando esa pelota. Será salida para el 3. Agradecemos a Magalí Novedades, prenda de vestir para todas las edades, con el mejor precio, además de calzados. Estamos al lado mismo del Colegio Nacional Vigarendá, sobre la avenida principal. Magalí Novedades. Va a salir desde el fondo el equipo local con el guardameta Milciades Torres. Deja a su capitán Rolando Espínola para sacar el zaguero central. Saca largo con un balonazo. Cefrigo que termina peinando. El jugador del 3 viene, intercepta Richard Franco. Deja para José Ortiz. Juega José otra vez con Richard Franco. Sale jugando Vigarendá ahora. José Ortiz de vuelta, levanta la pelota. Intenta con golpe de cabeza. Anticipa el jugador del 3 de febrero. Ahora el que tiene la pelota, el que luce con el brazalete. Roja, atención con esta porque va Martínez, le pega a Martínez, bloquea la defensa, queda otra vez para él. Va Martínez, acomoda, atención, deja para Walter. Walter termina sacando la defensa, va a ser córner. Sí, señor, de Rodi Martínez para Walter Martínez. Y no se pudo dar, pedían tiro de esquina, pero, a ver, solo saque desde la portería, entonces no hubo desvío, dice el árbitro. Y bueno, qué buena llegada, después de una equivocación también de los defensores del 3 de febrero. Perfecto, terminó entonces rebotando en Walter, por eso ya la salida para el 3 de febrero. Gabriel González domina y va a salir para el equipo del 3. Ahí se muestra De la Sierra, está cerca también el jugador Florentín, ahí lanza buscando hacia adelante. Balón profundo para el equipo del 3 de febrero, la marca ahí de Richard Franco, comete falta Franco, habrá tiro libre, pelota detenida para el 3 que busca el descuento. Sí, señor, busca de forma continua realmente y lo está haciendo jugar todo mal al equipo visitante, buscando ya anotar su gol, porque hay mucha presión de la afición, jugar el local y bueno, esta vez tiene una nueva oportunidad a través de la pelota parada que siempre se le complica al Sportivo Vigarendá.
Será tiro libre para el 3. Mandan en esta oportunidad también a los posibles cabeceadores para buscar el juego aéreo. Ya lo ganó 2 veces, ya respondió 2 veces también el guardameta Alberrojo. Viene el centro, golpe de cabeza, termina con este remate de Emilio Espínola. Se fue abriendo, será salida para el equipo de Vigarendá. Saludo para Romero González, saludo para Freddy Salinas, dice. Le manda saludo entonces al amigo Freddy Salinas. Wilson Jiménez, vamos por Vigarendá desde La Plata, Argentina, viendo también la transmisión. Saludo para Bianca Saucedo, saludos a Lalo Lazarte, también viendo Bianca entonces nuestro trabajo. Saludo para Antonio Aguinagalde. Vamos que la Liga de Iribucuá, los clubes participantes de este campeonato, compite con altura, dice. También la opinión de este comentario. Y también actualizamos información, Blas Antonio. Sí, te escuchamos. 14 de mayo está ganando ya 3-0 al actual campeón 29 de junio. Perfecto, ya está goleando el equipo de Capibarí entonces al 29 de junio, al actual monarca. Bueno, entonces la revancha el próximo fin de semana. Habrá córner, servicio de esquina, corresponde para el representativo visitante. Se va Martínez lentamente para este servicio, no apura las acciones, gana su equipo. Por eso está tomando la pausa necesaria también para poder cobrar este córner. Señoras y señores, una vez más se va formando las parejitas dentro del área, ahí en ese punto penal. Ahora sí, viene el centro, segundo palo, nadie llega. El que llega ahora es el jugador Jimmy, levanta el centro a las manos del guardameta Milciades Torres. Sí, hasta pareciera que se están quedando sin ideas ahí en el ataque del Sportivo Vigarendá, o se está conformando ya con este resultado. Pero es otra pelota parada que termina en nada prácticamente para el equipo visitante. Ya sale jugando el 3 de febrero con ese balón dominado. Va teniendo Virgilio Espínola. Balón para De la Sierra. Esta que carga el pelotazo largo. No pasó absolutamente nada. Será salida para Vigarendá. Bueno, hay tarjeta amarilla y es para Richard Franco, seguramente por reclamar. Por algunas indisciplinas cometidas, entonces ahí recibe otra tarjeta amarilla para el equipo del Sportivo Vigarendá. Perfecto. Tercer y cuarto amonestado entonces en forma consecutiva, el 2 amonestaciones en forma consecutiva por el lado del conjunto albirrojo se suma con el tercero entonces, tercer amonestado por el lado de Vigarendá dentro de este partido y uno tiene la amonestación también el equipo del 3. Bueno, avanza Vigarendá, mano. Jugó con la mano y se gana también la amonestación el capitán, el número 5. Amonestación también para el zaguero del conjunto del 3. Es el jugador Rolando Espínola. Asimismo, porque era un pase, creo que era para Carvajal, y tuvo que bloquear utilizando el brazo, el capitán de equipo. Y bueno, hay tiro libre, una buenísima oportunidad. No, vamos a ver en qué termina, porque han tenido varias oportunidades de la pelota parada, pero no ha podido hacer mucho el Sportivo Vigarendá. Sí, señor, veremos en esta si es que se anima a probar al arco, porque hasta aquí los tiros libres en este caso intentan jugar por abajo, en forma corta, tratan de hacer jugadas preparadas, pero en esta vamos a ver si es que se anima alguien para rematar. Firme candidato creo que es Martínez, el número 6, el volante central albirrojo, prácticamente frontal al arco que defiende Milciades Torres. Autoriza el árbitro. Va al remate de Franco encima del horizontal. Desvía en un hombre del 3. Va a ser córner. Bueno, muy buen remate de Franco directo al arco. Y según el árbitro desvió por alguien. No sé si por la barrera o el portero. Pero hay tiro libre de esquina para el equipo del Sportivo Vigarendá. Sí, será córner. Será córner. Se va lentamente el número 6. Pero antes del córner creo que vamos a tener pausa en este compromiso. El árbitro levantó después de esto, seguramente. O después del córner. Bueno, ahora sí ya se autoriza el servicio de esquina. Rodi Martínez levanta con la pierna derecha arriba ese esférico. Atención, atropella digo Carlos Jimmy y no cerró a tiempo Pabli Acuña. Bueno, un minuto de pausa. Nosotros aprovechamos también para agradecer a Magalino de Edades, prenda de vestir para niños y adultos con el mejor precio, además de tener calzados con el mejor precio. Al lado mismo
del Colegio Nacional Vigarendá sobre la avenida principal está Magalí Novedades. Tenés que visitar su local porque está teniendo promociones por este fin de año. También nosotros vamos a agradecer a Deise San Isidro, a la gente que está recibiendo platitas del extranjero a través de Western Union o de MoneyGram, pueden hacerlo en Deise San Isidro. También, aparte de poder hacer depósitos en cuentas bancarias, giros tíos, personal, pueden hacerlo en Deise San Isidro, frente mismo a la unidad de salud de Vigarendá. Bien, momento de tregua, pausa en este compromiso, por eso está paralizado el partido, que lo está ganando parcialmente 2-0 el equipo visitante sobre 31 minutos de esta segunda etapa. Es decir, que queda menos de 10 minutos, sí, 15 minutos todavía al equipo del 3, a ver si puede llegar al tanto de descuento para posterior, obviamente, soñar con el empate. Y obviamente el equipo de Vigarendá tratar de aguantar este resultado que le está dando la posibilidad de sumar entonces de a 3 puntos en este mano a mano, en este partido de ida correspondiente a cuarto de final, fase 3 del campeonato. Sí, señor, Precopa Paraguay, que organiza la Federación del Fútbol del Segundo Departamento. Esto va a continuar tras esta pequeña pausa de hidratación, con la reposición desde el arco para el conjunto del 3 de febrero. El guardameta Torres ya juega en forma corta. Sale jugando Juan Santa Cruz, esta que levanta un pelotazo largo. Intenta peinar, pero gana muy bien Lasarte con golpe de cabeza. Complementa Ortiz. Va a quedar para César Benítez. Va César para Sandoval. Ahí está Sandoval. Amaga para cruzar. Se frena. Retrocede el pase para el jugador Rodi Martínez, esta que cruza, atención, el centro, saca la defensa, va a complementar el que luce con la 14, Espínola. Ahora el balón está en poder de Emilio Espínola, sale Emilio, balón para el jugador Florentín, la marca de Lasarte, se le fue la pelota, va a ser lateral para el equipo local para el 3 de febrero. Sí, señor, llegamos ya a los 33 minutos de esta segunda etapa, prácticamente ya vamos jugando los minutos finales de este compromiso. Y sin el gol para el equipo local. Falta el gol nada más porque hubo muchas llegadas. Nada más en la hora de definir por ahí. Rodi Villalba también ha defendido varios. Por ese motivo continúa este resultado a favor del equipo visitante. Sí, señor. Creo que el primer tiempo fue superior el equipo visitante. En este segundo tiempo superior el equipo local. Atención con esta. No pudo definir aquí Ábalos. Se pierde otra vez el 3 y ojo, sale de contra Vigarendá. Balón para Benítez, pica el 10, ahí está Benítez, sigue la marca de Santa Cruz ahí por parte del número 2 también, que intenta la marca Espínola, Ronald en la marca, sigue el jugador Alberrojo, ahora sí Sandoval también colabora, otra vez se apoya en Benítez, va Benítez, se cae Benítez, no hubo falta, va a ser lateral en su salida para el 3. Bueno, ahí en la hora de definir el equipo local tuvo otra chance, pero mejor que esta creo que no hubo, y le erró el capitán de equipo, si no me equivoco erró la pelota y era realmente para el descuento esa jugada y bueno, no pudo el equipo local y con esto se demuestra que se está complicando más con las llegadas porque no está pudiendo definir Blas Antonio. Será balón en salida o finalmente ahora corresponde para Vigarendá. Se va lentamente el lateral derecho, el que luce con la 4 es Leandro Lasarte, el jugador del Lalo en este caso, que ya juega, pone en juego, otra vez va a ser balón para Lasarte, será balón para el jugador Leandro, ya va jugándole Leandro, Walter Martínez presiona Lasarte allí, bueno, ya salió la pelota, Oscuro falta, sí, falta dice el asistente, ya sale el 3 de la Sierra, ahora es el costado derecho, apertura para este jugador que luce con la 2, intenta cruzar, balón que queda ahí en el círculo central. Jimmy intercepta. Se equivoca Jimmy en esa sesión del pase. Ahora 3 y la posición del balón. Va teniendo Emilio Espínola. Avanza Emilio. Va para el descuento. Está Rodi, pero ya la jugada no valía, Pablo. Estaba en posición adelantada según en línea 2. Y bueno, tampoco aprovechó el jugador. Rodi nuevamente ahí desvió esa pelota. Y bueno, qué buena llegada después de varios errores ahí del equipo del Deportivo Vigarendá en la hora de dar el pase de Blas Antonio.
Hasta aquí creo que no ha modificado el equipo de Barandá, si no me equivoco, Pabli. Todavía no hay cambio. Bueno, ya sobre 35 minutos, estamos a 10 del final de este compromiso. Barandá que está ganando 2-0 en forma parcial. Lo aprovechó la primera etapa, fue contundente también el equipo albirrojo. Y tuvo también algunas posibilidades para aumentar. Y en este segundo tiempo ha mejorado el 3. Ahora va Benítez. Va Benítez. César que escapa. Va César bien. En segunda instancia viene el centro para Walter. La defensa sigue Benítez. Atención con esta. Ahora se cae Benítez sin falta. Dice el árbitro. Pasó de todo ahí. Sandoval le presiona pero le comete falta. Falta en perjuicio de Sandoval en su salida. Será tiro libre para el equipo de Arendá que sigue y continúa ganando el partido por la cuenta de 2-0 sobre 37 minutos. Etapa de cierre. Va Lazarte. Lazarte juega hacia atrás con Benítez. César tiene. Lazarte de vuelta. Benítez. Ahí ya sale jugando Virgilio Espínola. Balón para Florentín. José Florentín. Ahora el que intersecta es Carvajal. Baja Benítez. Busca a Carvajal. El balón para él. Atención, va con todo Arendá. Sale el guardameta. Termina sacando. Llegó en esta Arendá, Pabli. Sí, señor. Carvajal, quien está en el piso ahora, llegó bastante bien, pero salió también con todo el portero para poder sacar esa pelota porque si no se venía el tercero. Avanza el 3, atención con este remate, se queda con ese balón Rodi Samuel, termina rematando, tenía espacio Emilio Espínola, remató el número 3, mientras vemos ahí en las imágenes, sentido, continúa lastimado el número 7 albirrojo, el autor del primer gol en este compromiso, David Carvajal. Nosotros mandamos un saludo también para la licenciada Sonila Báez, desde España está viendo nuestro trabajo y también dando su respaldo al Club Esportivo Arendá, como así también respaldan nuestro trabajo. Muchísimas gracias siempre por el aguante a Pulse Sport Más. También agradecemos a Club Estrella del Mar, habilitado ya con entradas súper accesibles para que puedas compartir con los amigos, con la familia. Te esperamos en la calle San Isidro de Arendá. Club Estrella del Mar. Bien. Esto va a continuar, señoras, señores. El compromiso que está pausado tras la lesión que sufrió ahí el jugador albirrojo David Carvajal, que ya salió del campo de juego, ya, bueno, se pone de pie. Esto va a continuar. No fue asistido dentro de la misma, por eso no le invitan a salir. Bueno, ahí ya continúa el partido. 3 de febrero tiene el esférico con Emilio de la Sierra. Gira de la Sierra, juega con Santa Cruz. Este Espínola, el número 3. Participa ahora el jugador Virgilio Espínola. Cambio de frente. Va el 3 de febrero. Este es Ronald Espínola. Ahora sí, va presionando muy bien. Acuña también. Va a quedar ese frico otra vez para Ronald Espínola. Retrasado el pase allí. De forma corta sale jugando el zaguero central del 3 de febrero. Ahí está Espínola. Ahora de la Sierra. Pase corto para Gabriel González. Sale 3 con Ronald. Este es Espínola. Bien José Ortiz en ese anticipo. Queda para de la Sierra. Ahora González. Salta aquí el 16, golpe de cabeza, pero faltó dirección en ese envío del cabezazo a Juan Santa Cruz. Va a ser salida para Arendá. Qué buen jugador de la Sierra, ¿verdad? Su apellido. Juega muy bien realmente ahí. Atención, perdón, va Walter, bien sólido y oportuno el cruce del número 3. Va a ser córner por parte del jugador entonces Espínola. Y va a corresponder córner, será servicio de esquina para el equipo de Arendá. Dejó que la pelota vaya Walter Martínez y creo que por último desvió el jugador de 3 de febrero, a ver qué dice en línea. Hay tiro de esquina o es saque de portería, pero fue una llegada sorpresiva de Walter Martínez ahí para la defensa. Bueno, será balón para el equipo de Arendá, señoras y señores. Ya está para cumplir, ahí van para buscar el cabezazo. Ahí se va corriendo también lentamente para mostrarse como opción de pase Benítez.
Martínez para lanzar. Ahora sí viene el centro, pelota arriba. No pudo definir de buena manera. Ahí apareció sorprendiendo a la defensa. ¿Fue Carvajal? También me pregunto. Sí, fue Carvajal, Pabli. No le pegó de lleno a la pelota porque estaba solito, entró solito y no pudo anotar porque nada más tenía que empujar y bueno, erró la pelota, erró el arco. Era David Carvajal nuevamente el autor del gol. Bueno, Franco, sale muy bien Richard Franco, el capitán albirrojo. Ahora descarga con su compañero Benítez. Balón para César Benítez. Ahí la marca por parte del jugador José Florentín. Sigue Benítez. Ya le roba la pelota, la encima en 3. Ahora sí, va al 3 otra vez. Va intentando. Lazarte bien para la marca. Va a salir jugando el lateral derecho albirrojo. Leandro. Adelanta la pelota para Walter Martínez. Corre Walter. Sale muy bien a barrer el número 5. Rolando Espínola. Será lateral en zona de ataque. Corresponde para la visita. Muy bien, 42 minutos ya de la segunda etapa. Faltan algunos minutos para que termine el compromiso. Está llevando un resultado bastante bueno el equipo visitante. Los 2-0, por supuesto que no hay diferencia de goles. Entonces tendría que sacar por lo menos un resultado de empate el próximo fin de semana, Blas Antonio. Sí, asimismo será lateral para Vigarendá para cumplir. Está Lazarte para poner en juego. Ya juega con Walter. Lazarte, Walter, golpe de taco. Atención, va Vigarendá con César Benítez. Escapa de la marca. Va César, le encima en la marca. Le comete falta, no dice el asistente. Va a ser salida. Será lateral para el equipo del 3 de febrero. Ya sale jugando con Virgilio Espínola. Sale con un pelotazo largo. Intersecta muy bien Jimmy. Sacando Carlos. Otra vez le devuelve. Intenta bajar aquí el jugador Richard Franco. Juega con Lazarte. El árbitro paró el juego porque está sentido el jugador del 3 hacia el arco de Milciades Torres. Bueno, hay un jugador caído, juego paralizado. Ahí le van a asistir creo que el jugador número 5, el capitán de equipo. Bueno, juego paralizado. Jugador local en el piso, sentido. Bueno, esto ya va a terminar en cualquier momento. 44 minutos de la segunda etapa, Blas Antonio. Sí, juego paralizado por la acción de la lesión justamente de este jugador. Está tomando ahí, está mostrando dolor en la parte del muslo derecho en este caso. Es el capitán de muy buen partido hoy también, Rolando Espínola, igual que Emilio de la Sierra. Pablo, sí, realmente, muy buen partido de estos jugadores. Y creo que el cansancio es lo que está jugando ya en contra de en estos minutos. En los partidos que hemos visto, Vigarendá ha tenido esa ventaja, Blas Antonio, de poder aguantar por lo menos. En la condición física del equipo del rojo estuvo mejor que sus rivales y por ese motivo creo que ha logrado realmente avanzar en este campeonato. Bien, esto va a continuar. Ahí está pidiendo el balón el árbitro para que pueda dar esa suelta. El balón en poder del jugador Lazarte, justamente el que tenía justamente el esférico cuando el árbitro cortó la jugada. Va César Benítez. Ya está la marca por parte del zaguero. Epa, entregó mal. Va Walter dentro del área. Va a quedar para Sandoval que se acomoda. Ahora descarga hacia la punta izquierda. Atención, el remate al arco. El arquero seguro. Sin dar rebote se queda Milciades Torres con ese balón. Muy débil el remate de Carvajal nuevamente. Le dio ahí, creo que era Martínez quien le dio la pelota. Y en la hora de definir fue muy débil, muy fácil para que pueda dominar el portero de 3 de febrero. Ya está Rodi Samuel para la salida. Villalba domina y va a preparar la salida para el equipo de Vigarendá. Este es el arquero del elenco albirrojo, el equipo visitante que está ganando por 2-0. Ya tiempo cumplido, Pabli. Sí, señor, 45 minutos ya de la segunda etapa. Vamos a ver cuántos minutos de adición tenemos en este compromiso. Bueno, a partir de ahora ya se juega minuto de recuperación. Avanza el equipo de Vigarendá, termina sacando la defensa, juega con su guardameta, Milciades Torres. Ya sale jugando hacia la banda derecha. Apertura para el lateral que se va proyectando lentamente para esta salida. Es González, levanta el pelotazo largo. Golpe de cabeza. Y aquí entregó mal prácticamente.
Ahora sí termina sacando Santa Cruz con un balonazo fuerte. Bueno, será salida para Rodi Samuel. El arquero albirrojo termina sacando largo. El que pica es el jugador César Benítez. Bueno. Y el árbitro dice hasta aquí este compromiso, Pabli. Terminó el compromiso con este resultado, 2 para Sportivo Brandá y 0 para el Club 3 de Febrero. Estamos en vivo desde la colonia Naranjito del distrito de General Resquín. Así, de esta manera, culmina nuestro trabajo después de un partido muy entretenido, por cierto. Como mencionábamos, se vino la lluvia, después paró, vino de vuelta y de igual forma estuvimos haciendo la cobertura desde Pulsa por Más, Blas Antonio. Asimismo, bueno, triunfazo, realmente un partido que lo supo sortear el equipo albirrojo. Sacó ventaja en la primera etapa, ya después creo que se fue refugiando también, aguantando y lo consiguió sin hacer mucho ya en este segundo tiempo. Termina con este resultado de 2-0, un resultado muy favorable que lo va a llevar entonces para el próximo fin de semana a definir en su reducto deportivo, en este caso que utiliza la cancha del Sport San Isidro. Allí se va a definir seguramente otra vez ese partido, del partido de vuelta en este caso. Bueno, ahí se saludan justamente los muchachos, los jugadores, cuerpo técnico, algunos dirigentes que están también allí, algunos colaboradores albirrojo. El saludo allí, las felicitaciones por este triunfo. Bueno, una vez más una ronda comercial ya para ir cerrando también nuestro trabajo aquí desde esta comunidad, Pablí. Sí, señor, muchas gracias a DIC San Isidro. Ahí hacemos depósito a todo tipo de cuentas bancarias, como así también extracción desde MoneyGram y Western Union. La gente que están recibiendo platita desde el extranjero pueden hacerlo en DIC San Isidro, está enfrente mismo de la unidad de salud de Viarendá. Agradecemos también a Magalí Novedades, ahí encontrás prenda de vestir para todas las edades, también calzados con el mejor precio. Estamos al lado mismo del Colegio Nacional Viarendá, sobre la avenida principal Magalí Novedades. Agradecemos también a la licenciada Sunila Baez desde España, también respaldando nuestro trabajo, como así también a Club Estrella del Mar, quienes están formando parte en esta transmisión. Muchísimas gracias y bueno, hasta aquí, Blas Antonio, te dejo la palabra, yo ya me voy despidiendo. Muchas gracias a todos. Si os permite, volvemos el próximo fin de semana para el partido de vuelta. Sí, cerramos. De mi parte también, muchísimas gracias una vez más a todos los grandes amigos y amigas, seguidores, todos los amantes del deporte rey y el fútbol que estuvieron acompañándonos en esta transmisión de vuelta, y a toda la gente que auspicia siempre la transmisión, muchísimas gracias, y al Todopoderoso por supuesto por la oportunidad de poder compartir desde este escenario deportivo. Muchísimas gracias a todos, Dios mediante nos reencontraremos a otra cobertura similar.